y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. El otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Hasta ahí la palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por la posibilidad, Señor, que nos das de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, Señor, de leerla, de meditar, Señor, en ella, rogarte, Señor, por nuestros corazones. Porque hoy necesitamos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, cada día de ti. Te pedimos, Señor, que puedas hablarnos, que puedas hablar a cada uno de nosotros, Señor, conforme a la necesidad que traigamos, Señor. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Muy bien, tomamos asiento. Ahora ya estamos, no sé si se habrán dado cuenta, pero estamos ya finalizando el libro de Hechos, ¿no? Y creo que a lo largo del flujo del libro de Hechos hemos notado a un apóstol Pablo, ¿verdad? Que constantemente estaba arriba de barcos, ¿no? Navegando, viajando, constantemente, ¿no? De ciudad en ciudad, de lugares tras lugares. Notamos a un apóstol Pablo que había sufrido persecuciones, había sufrido constantemente, y ahora en este caso nos encontramos con que el apóstol Pablo, ¿sí? Hay un cambio en la narrativa, porque a lo largo de Hechos capítulo 27, cuando entremos en Hechos capítulo 27, nos vamos a dar cuenta de que hay un cambio en que el apóstol Pablo entra como un prisionero, ¿sí? Y a lo largo de la narrativa se va transformando en un líder. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué razón los demás prisioneros y las personas que estaban en el barco notaron algo diferente en el apóstol Pablo? Y cuando notemos en Hechos capítulo 27, nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo pasó de ser prisionero a ser líder solamente por haber atravesado el sufrimiento y haber mostrado las cualidades y el carácter que él tenía frente a este sufrimiento. O sea, hay situaciones completamente diferentes, ¿verdad? Él había pasado de navegar constantemente los mares, Mediterráneo y Egeo, predicando la palabra, y ahora era un prisionero, ¿verdad? Hacía el mismo, quizás un recorrido similar, pero era un prisionero. Y este cambio de lugar que tuvo de ser misionero a fundar iglesias, a ser prisionero, y ahora de ser prisionero también en Hechos capítulo 27 a convertirse en líder de prisioneros también que iban con él, fue porque en medio de la circunstancia que él estaba atravesando, él mostró verdaderamente quién era. Ahora, se habrán notado en los versículos 1 al 5, lo que va a hacer Lucas es no solamente introducirse nuevamente en el relato luego de varios capítulos que él estaba ausente, sino que ahora, en medio del relato, lo que hace es introducir y relatar el comienzo del viaje que tiene el apóstol Pablo. Claro, el apóstol Pablo comienza acá el capítulo 27, versículo 1 en adelante, mostrándonos cómo inicia esta travesía. Y él siendo un viajero completamente inocente, ¿verdad? Porque era un viajero que no tenía culpa alguna de lo que se lo estaba acusando, y él estaba viajando directamente a Roma, Italia, con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Lo llamativo de nuestro texto, el día de hoy, es mostrarnos no solamente el carácter del apóstol Pablo, no solamente nos va a mostrar a un grupo de personas que fueron la providencia de Dios en medio de la situación que el apóstol Pablo estaba viviendo, sino que también notamos a un Dios que proveyó los medios para que el apóstol Pablo no solamente pueda navegar, sino que también para que el apóstol Pablo pueda ser consolado en medio de la aflicción que estaba viviendo, ¿verdad? Ahora recordemos los capítulos anteriores. El apóstol Pablo preso injustamente, siendo acusado injustamente, y él, en vez de defenderse, él cada oportunidad que tenía la utilizaba con el propósito de predicar el evangelio. Cada oportunidad que él tenía, en vez de defenderse, él la utilizaba
con el propósito de evangelizar, de predicar la palabra de Dios. Y esto habla muy bien del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, en vez de querer salir del lugar en donde Dios lo había colocado, él se mantuvo firme, ¿no? Y como decía la canción que cantábamos hace un momento, ¿sí? Venga lo que venga, prevaleceré. El apóstol Pablo estaba convencido de cuál era la voluntad de Dios y él estaba ahí, en ese lugar, esperando pacientemente. Ahora, nuestro primer punto que vamos a ver hoy, en esta travesía del viajero inocente, es el primer personaje, el apóstol Pablo, ¿no? Y el apóstol Pablo, y la cualidad que él mostró en medio de esta travesía fue paciencia. Porque si habrán notado, dice el versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y desde el versículo 2 hasta el versículo 5, lo único que hace Lucas es relatar los lugares a donde tenía que ir el apóstol Pablo, ¿no? Incluso, el apóstol Pablo no era un viaje directo el que tenía que hacer desde Cesarea hasta Roma. Lo que el apóstol Pablo tenía que hacer era estar en un barco, ¿sí? Tuvo que haber esperado pacientemente el momento indicado para embarcar. ¿Por qué razón? Porque había un montón de factores para que él pueda subirse al barco y navegar a donde el Señor lo estaba mandando. Uno de los factores era que tenían que reunir la cantidad necesaria de personas para... No era el apóstol Pablo el que iba. No podían enviar al apóstol Pablo a Roma solamente, sino que tenían que reunir a varios presos y a varios tripulantes para que puedan acompañar ese barco. Claro, incluso este barco en el cual el apóstol Pablo iba, era un barco que tenía que ir recorriendo diferentes puertos y costeando cada uno de estos puertos. ¿Por qué razón? Porque seguramente subía gente, bajaba gente, subía mercadería, bajaban mercadería. Era un barco de ese estilo. Y lo llamativo de nuestro texto es que no solamente el apóstol Pablo tuvo que esperar el momento indicado en el cual ellos iban a poder salir, sino que el apóstol Pablo tuvo que tener paciencia para esperar el tiempo indicado en el cual Dios daba la orden. Porque por más que el texto no lo diga, ¿sí? Y por más que nosotros leamos que Lucas dice, se decidió que habíamos de navegar, ese decidió, no es que Festo había decidido. Sí, Festo había decidido el momento indicado. Sí, había varios factores que reunían las condiciones para que el apóstol Pablo viaje. Pero previamente a que se decida que el apóstol Pablo iba a navegar, esto se había decidido en la corte de Dios. Ahí nuestro Señor soberano había determinado el momento exacto en el cual el apóstol Pablo iba a viajar. Porque el apóstol Pablo estaba convencido de que lo que el Señor le había prometido capítulos anteriores, años anteriores, de que se tenía que presentar en Roma, de que tenía que llevar su palabra y el Evangelio a Roma, iba a suceder. El apóstol Pablo no sabía en qué momento, ni sabía cómo, ni sabía cuándo, ni sabía el mes, el horario exacto. El que lo sabía era el Señor. Y el apóstol Pablo lo único que sabía era cuál era la voluntad del Señor. Y aún así, el apóstol Pablo tuvo paciencia, ¿no? Fue un viaje largo, ¿sí? Se reunieron alrededor de 276 personas en ese barco en donde el apóstol Pablo iba. Ahora, lo llamativo es que a medida que leemos los capítulos en donde el apóstol Pablo estuvo preso, nunca notamos desesperanza, nunca notamos que él desesperó. No sé si alguna vez ustedes estuvieron en la cola, ¿no? Esperando a sacar un turno o incluso haciendo algún trámite, ¿no? Trámites tediosos que muchas veces no nos gustan. Y muchas veces nosotros, humanamente y carnalmente, ¿qué hacemos? Desesperamos. ¿Cuándo me va a tocar? Sacamos el turno, el número, esperamos ahí cuando va nuestro turno y vamos diciendo, bueno, miramos las personas, desesperamos, calculamos, hacemos cálculos para saber en qué momento nos va a tocar. Y solemos desesperar porque estamos como ansiosos, ¿no? Y el apóstol Pablo, si leemos los capítulos de Hechos, desde que él está preso, esos 2 años preso donde no se sabe lo que sucede, donde hay un cambio de gobierno, donde viene Festo, ¿no? Y donde él se presenta ante el rey Agripa, donde él comienza ahí a relatar los sucesos mientras él está esperando que se lo envíen a Roma,
el apóstol Pablo nunca desesperó, sino que el apóstol Pablo tuvo paciencia, ¿no? Él tuvo que esperar el momento adecuado, el momento exacto. Y él jamás desesperó. Ahora, antes de terminar mi primer punto, quisiera mencionar algo interesante. Había notado que Pablo navegó una distancia, ahí estaba calculando el mapa, ¿no? Porque él tuvo que salir de Cesarea y pasar por un montón de puertos y de lugares, y por la tormenta también se desvió. E incluso él no iba directamente a Roma, sino que él tuvo que esperar en un puerto y desde ahí conducirse a pie hasta Roma. Él navegó una distancia estimada entre 2.900 y 3.200 kilómetros aproximadamente, ¿no? Ahora, este es un viaje que realizó desde Cesarea hasta Roma. Y obviamente el recorrido no fue exacto porque él se tuvo que desviar por la tormenta. Ahora yo pensaba, difícil porque los judíos no solían ser marineros. A menos que la situación lo requiera, no solían tener el oficio de, salvo los pescadores. Imagínense la situación del apóstol Pablo, ¿no? Tener que pasar por todo lo que pasó y aún así seguir manteniéndose firme para hacer la voluntad de Dios. Pasar todo lo que él vivió, navegar todo lo que él navegó, aguantar pacientemente todo lo que él aguantó, con tal de hacer la voluntad de Dios. Ahora yo reflexionaba frente a esto y pensaba, ¿cuántas veces yo tengo que hacer la voluntad de Dios? ¿No? Y por algunas cuestiones que me van pasando en el camino, me desanimo. ¿Cuántas veces yo tengo que hacer la voluntad de Dios o sé cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que tengo que hacer? Pero me desanimo, me frustro, desespero, no soy paciente porque hay algunas cuestiones que no me van saliendo como yo quiero, ¿no? El apóstol Pablo acá nos deja una hermosa enseñanza. Paciencia. Paciencia que si algo es de Dios se va a dar, ¿verdad? Paciencia porque si el Señor te prometió algo y es la voluntad de Dios que algo suceda, va a suceder. No importa el momento, no importa el cómo, no importa el cuándo. Hay que tener paciencia, no hay que desesperar. Ahora, mi pregunta frente a esto era, ¿cómo actuamos nosotros, ¿no? Frente a la voluntad de Dios? Porque el apóstol Pablo recorrió todos estos kilómetros en barco, siendo un prisionero, injustamente siendo un prisionero, para hacer algo que el Señor le había mandado. Mi pregunta es, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a ir para hacer lo que Dios quiere? ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a avanzar y a ir? Y esforzarme y salir de mi comodidad para cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, esto nos muestra también el fervor que tenía Pablo para hacer lo que Dios quería, para cumplir la voluntad de Dios. Y me preguntaba, ¿soy un cristiano? ¿Somos cristianos que tienen un fervor por cumplir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste? Ahora, lo importante de nuestro relato es que él estuvo en Cesarea hasta el capítulo 27, ¿no? Y hasta el capítulo 27, él tuvo la posibilidad de tener amigos cerca que iban y suplían sus necesidades. Amigos que iban, ¿no? Compañeros de ministerio, hermanos en la fe, que iban y cuidaban de él. Le llevaban provisiones, lo visitaban, lo consolaban y lo confortaban con la palabra de Dios. Sin embargo, notamos acá en el versículo 1 que desde el capítulo 21 había desaparecido Lucas y en el capítulo 27 él vuelve a aparecer en escena. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, es decir, que él lo que está haciendo nuevamente es incluirse en el relato. Ahora menciona que Lucas fue con él. Incluso el versículo 2 nos arroja un poco de información acerca de esto. Y Lucas dice que también Aristarco, macedonio de Tesalónica, había acompañado al apóstol Pablo en esta tripulación, ¿verdad? Incluso, dice, al otro día llegamos a Sidón, dice el versículo 3. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos. Ahora, tanto acá encontramos a Lucas, tanto Lucas
como Aristarco y como estos amigos de Sidón eran hermanos en la fe. Y lo que nos enseña nuestro segundo punto es que necesitamos de nuestros hermanos en la fe. El apóstol Pablo no solamente era una persona, no era un lobo solitario, ¿verdad? Él tuvo que hacer la voluntad de Dios y él necesitó de otros. Incluso cuando acá el texto nos dice que él jamás se negó que otros hermanos en la fe cuiden de él, lo consuelen, estén con él, le lleven provisiones. El apóstol Pablo nos deja una hermosa lección en este segundo punto. Lucas y Aristarco son los personajes que se presentan en este segundo punto y su compañerismo en medio de la adversidad. Ahora, reflexionaba un poco acerca de esto porque pensaba en la vida de Lucas, pensaba incluso en la vida de Aristarco, pensaba incluso en la vida de estos hermanos, que no se dice, Lucas no lo dice, pero se supone que son estos amigos de Sidón, son una iglesia que estaba en este lugar, hermanos en la fe. Ahora hay muchas suposiciones acerca de por qué razón o de cómo fueron Lucas y Aristarco en el barco. No sabemos bien, con seguridad y con certeza, cómo, el por qué. Pero lo que sí sabemos es que renunciaron a su comodidad con tal de navegar junto con el apóstol Pablo todos estos kilómetros para acompañarlo. Y esto la verdad que me pareció fantástico. Porque muchas veces nosotros somos hermanos que se rehúsan a tener a alguien al lado, ¿no? Que nos rehusamos a tener a un compañero, a alguien que se preocupe por nosotros, por orgullo, ¿no? El apóstol Pablo nos deja una hermosa lección diciéndonos que él necesitaba de Lucas y de Aristarco. Él necesitó de hermanos en la fe. Pero lo hermoso es que hay suposiciones. Y una de ellas es que se supone que Lucas y Aristarco pagaron su propio pasaje para acompañarlo. No es que fueron gratis. Renunciaron a dinero, ¿no? Porque pagaron su pasaje. Renunciaron a tiempo. Renunciaron a la comodidad. Porque Lucas y Aristarco que seguramente estaban cómodos en la casa. No lo sabemos. Pero decidieron acompañar al apóstol Pablo en ese viaje para cuidar de él, ¿no? Y creo yo que lo que nos enseña acá Lucas, y lo más hermoso de este pasaje, es que los verdaderos amigos en la fe, hermanos en Cristo, son una provisión de Dios en medio de la necesidad que tengamos. Cuando hay hermanos en la fe que se preocupan por nosotros, es motivo de agradecer a Dios por esas personas. Ahora yo primero me ponía en la posición de Pablo, ¿no? Y que muchas veces no queremos necesitar de otros. No nos gusta, ¿no? Estar en momentos de debilidad y de necesidad y de necesitar de otros. Y el apóstol Pablo nos deja esa exhortación. Sin embargo, también me ponía en el lugar de Lucas y Aristarco. Y me preguntaba, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a renunciar a algo en mi vida para ayudar a otro? ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a hacer algo, sacrificar algo propio por un beneficio de un hermano? Alguien que esté en necesidad. Hace tiempo leí una frase de C.S. Lewis que decía que el amor verdadero en realidad es aquel que no exige el pago de la felicidad del otro por el suyo propio, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Cristo. Él, un amor verdadero, se sacrificó a sí mismo con tal de la felicidad del otro, sin exigirle el pago de su propia felicidad. Y Lucas y Aristarco nos muestran no solamente lo que es la familia de la fe, no solamente el compañerismo en medio de la adversidad, sino que lo que Lucas y Aristarco nos enseñan es a renunciar a nuestra propia comodidad, a nuestra propia vida, con tal de ver a un hermano en la fe bien, ¿no? Ahora, no solamente habla de amistad, no solamente habla de un amor verdadero entre hermanos. Incluso hay especulaciones en que ellos se tuvieron que identificar como esclavos de Pablo para poder acompañarlo. No lo sabemos. Sin embargo, acá lo que observamos es que Julio le da un permiso especial al apóstol Pablo cuando llegan un día viajando
dice que llegan a Sidón y dice que Julio lo trata humanamente a Pablo y le permitió que fuese con los amigos. Ahora, esto fue de Dios también. Fue también un medio para mostrarnos que Dios estaba al tanto de las necesidades del apóstol Pablo, porque él necesitaba de otros. Y Julio acá dice que lo trató humanamente a Pablo y le permitió que fuese con amigos, con la iglesia supuestamente de Sidón, para que lo atiendan. Ahora, muchos dicen que le dieron provisiones, que lo atendieron, que quizás curaron heridas del apóstol Pablo, no lo sabemos. Solamente sabemos que Julio trató humanamente a Pablo y él pudo ir con estos amigos. Ahora, qué hermosa lección nos deja, ¿no?, este pasaje. Qué hermosa lección nos deja el pasaje este, mostrándonos a nosotros cómo verdaderamente actuar con hermanos en la fe, pensando en otros, sacrificando nuestro propio tiempo por otros, y que muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, nuestro tercer punto que quisiera mencionar antes de terminar, ¿verdad?, con esto, es en cuanto a nuestro tercer personaje, que es Dios. Porque hasta ahora solamente le habíamos puesto el título de La travesía del viajero inocente. Y vimos a la iglesia de Sidón, vimos ahí al apóstol Pablo, vimos a su paciencia, vimos a Lucas y Aristarco y su compañerismo en medio de la adversidad. Sin embargo, como que al título le falta algo. Y es que detrás de toda esta introducción en el viaje, en esta travesía de este viajero, nos falta Dios. Porque si pensamos, Dios estaba detrás de todo. Si pensamos, ¿por qué razón Julio trató humanamente a Pablo? Seguramente porque Dios, no lo sabemos, pero Dios movió el corazón de Julio. No lo sabemos con exactitud porque la Biblia no lo afirma. Pero Dios estaba moviendo cada hilo. ¿Se determinó en el consejo de Dios en el momento en que iban a navegar? Sí. Incluso ahí el Señor movió el corazón de Lucas y Aristarco seguramente para que lo acompañen y para que el apóstol Pablo tenga amigos que lo consuelen. La importancia de nuestro texto de hoy es que nos va a mostrar cuán importantes son los hermanos en la fe, en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio del sufrimiento, para consolar los corazones afligidos. Porque lo que hicieron estos hermanos fue consolar al apóstol Pablo, fue confortar un corazón afligido. Y lo hermoso es que Dios y su providencia estaban detrás de escena. Por lo tanto, nuestro título queda completo. No es la travesía del viajero inocente, sino que nuestro título es Dios y la providencia de Dios, ¿verdad?, en medio de la adversidad que el apóstol Pablo estaba atravesando. La providencia de Dios en esta travesía del viajero inocente. Porque encontramos que Dios proveyó el medio para Pablo para ir a Roma. Determinó el momento exacto, el lugar exacto, los tripulantes. No solamente encontramos que Él proveyó el medio para que el apóstol Pablo pueda ir a Roma, sino que también proveyó la vida de Julio. Porque no es casualidad que haya ahí una persona que lo trate humanamente a Pablo. Y que cuando yo leí, dice que le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Yo le digo, ¿por qué al apóstol que tenía coronita el apóstol Pablo? ¿Tenía privilegios el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol? Si bien entendemos que él tenía, ¿no?, la ciudadanía romana y también sabían que era inocente, en medio de ese trayecto, de ese día, seguramente el apóstol Pablo habrá dado cualidades de que era inocente y estaba mostrando con certeza, con su propia vida, ¿no?, que era una persona digna de confianza. Porque pensemos en un momento en esto. El apóstol Pablo ahí con el barco tuvo que quedarse en Sidón y como iban a tardar, porque tenían que bajar mercadería, subir mercadería, iban a tardar un tiempo, Julio dice que le permitió ir hasta cierto lugar a ser atendido
por estos amigos, por estos hermanos en la fe. Ahora, según lo que nosotros conocemos de la ley romana, si el apóstol Pablo se perdía, si el apóstol Pablo moría, el que tenía que dar su vida en lugar del apóstol Pablo era Julio, ¿no? Por lo tanto, si Julio hizo esto, le permitió que fuese para ser atendido por sus amigos, por estos hermanos en la fe, significa que confiaba muchísimo en el apóstol Pablo. Era una persona digna de confianza. Ahora, esta actitud sorpresiva, ¿verdad?, como habíamos mencionado, nos muestra con claridad que el que estaba detrás de toda la escena era Dios. Porque el Señor seguramente estaba hilando fino, cuidando al apóstol Pablo, proveyendo lo necesario para el apóstol Pablo. Pero lo interesante es que cada una de las personas que fueron colocadas en el trayecto del apóstol Pablo, en la vida del apóstol Pablo, fueron una provisión de Dios para consolar su corazón afligido, seguramente, ¿no? Porque él estuvo largos años esperando este momento, preso injustamente. Y cuando se decide que iban a navegar, el Señor colocó personas específicas en su vida, ¿verdad? Y esto es lo hermoso de la familia de la fe. Porque estos amigos, estos hermanos, consolaron, fueron un consuelo en tan tedioso viaje. No hay nada más seguro, queridos hermanos, para cada uno de nosotros, el saber y estar convencidos que en medio de la adversidad que estemos viviendo, crisis, sufrimiento, cualquier tipo de pérdida, cualquier tipo de sufrimiento, estar seguros de que Dios está ahí proveyendo. Estar seguros de que el Señor está ahí, detrás de escena, sabiendo que Él está cuidando de nosotros, sabiendo que Él está poniendo personas específicas para consolar nuestros corazones. Un consejo, una palabra de aliento, un abrazo, lo que sea. Pero el Señor siempre pone la persona adecuada en el momento adecuado. Lucas y Aristarco fueron las personas que el Señor colocó en la vida de Pablo para consolarlos, ¿no? Para cuidarlo, para acompañarlo. Y pensaba ahora en un momento en el ejemplo, ¿verdad? Y reflexionaba en lo único bueno que hicieron los amigos de Job. Lo único bueno que hicieron los amigos de Job fue que en medio del sufrimiento y del dolor se acercaron en silencio, no dijeron ni una palabra y acompañaron, estuvieron. Y muchas veces no lo vemos así, ¿no? Muchas veces cuando hay un hermano que está sufriendo, cuando hay un hermano que está atravesando un momento de aflicción, solemos quizás orar solamente por él. Amén. Pero muchas veces la persona necesita compañía, necesita un abrazo, necesita que suplamos necesidades. Y lo que hicieron los amigos de Job, al igual que Lucas y Aristarco, fue acompañarlo, fue estar ahí. Obviamente los amigos de Job arruinaron todo lo bueno que hicieron cuando abrieron la boca, ¿verdad? Y eso nos enseña lo importante que es la compañía, la presencia. Ser de consuelo a alguien que está en momentos de aflicción, solamente con estar, solamente con preguntar, solamente con orar, con acompañar. Ahora Pablo, en medio de la adversidad, se encontró con un Dios que cuidó de él y lo guió en cada